Hola, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todas las personas, especialmente a los docentes que están acompañándonos. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder seguir conversando en este tercer webinar que organizamos, cuyo tema es cómo podemos seguir desarrollando las habilidades socioemocionales y la ciudadanía en nuestros estudiantes en contextos urbanos y rurales. Esta semana nuestros estudiantes a nivel nacional han iniciado las clases no presenciales y hemos visto por imágenes en redes el impacto que esto ha tenido y cómo ha tenido gran acogida a todos los medios por los cuales se ha dado. En la página virtual Aprendo en casa, a través de la radio nos pasan imágenes de niños estudiando con sus padres, todo muy emocionante y nosotros damos de todas nuestras buenas vibras para que esta estrategia sea muy exitosa. Reiteramos también las palabras que dijo el ministro en cuanto a nuestros docentes. Ellos son ahora nuestra primera línea que están apoyándonos para mantener este servicio educativo activo y que siga funcionando. Es por ello que nosotros desde la oficina queremos seguir apoyando a los docentes y colaborando con ustedes para brindarles algunas estrategias e ideas para trabajar con los estudiantes, sobre todo temas fundamentales como son las habilidades socioemocionales y la ciudadanía. Pero esta ciudadanía que tiene en cuenta a nuestra población, esta ciudadanía que tiene en cuenta la interculturalidad, esta ciudadanía que ve no solamente a nuestra ciudad capital, a nuestras ciudades principales, Trujillo y Arequipa, sino que también ve a nuestras comunidades andinas y amazónicas. Y por ello es que hemos invitado a dos expertos en el tema, a quienes me permito presentar. Alexander Rubio es director del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en Bogotá, Colombia. Es un docente reconocido por el Global Teacher Prize 2019 como uno de los mejores docentes del mundo por su propuesta a la pedagogía de LOT. Alexander nos va a acompañar hoy día con todo el tema de habilidades socioemocionales. Ingrid Guzmán es especialista docente, es experta en educación intercultural y jefa de las carreras de educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como los anteriores webinares, esperamos que este tenga una duración de 30 a 40 minutos en los cuales podamos compartir algunas experiencias. Luego de ellos procederemos a algunas preguntas que ustedes nos quieran plantear y que nuestros expertos puedan desarrollar en el marco del tiempo. Y compartiremos con ustedes además dos videos que nos han hecho llegar dos docentes, uno de Piura y de Ayacucho, para poder ver qué están trabajando en estos días. Sin más preámbulos, iniciamos con Alexander. Alexander, hola. Hola, muy buenos días para todos y todas, Bueno, maestros, maestras, público en general, y agradecerles el poder compartir con ustedes desde Bogotá, Colombia, en medio de esta contingencia que nos atañe y que ha transformado nuestro paradigma pedagógico. Muchísimas gracias por la invitación y aquí presto para compartir nuestra experiencia y nuestras apreciaciones respecto al tema educativo. Bueno, entonces, quiero iniciar comentándoles cómo estamos viviendo nuestra experiencia en lo que llamamos aquí en Colombia el proceso de cuidarnos a nosotros mismos, porque sabemos que una pandemia generalmente representa unos picos muy altos que afectan, obviamente, en este caso, a nuestra humanidad, a nuestra especie. Eh, Quiero abordar tres tópicos. El primero, cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo. Entonces, estoy en mi casa en este momento, ubicado en la ciudad de Bogotá, y gracias al equipo técnico que ha generado este espacio para poder interlocutar con ustedes, maestros y maestras de Perú, que por cierto los tengo muy presentes. Tuve la oportunidad de compartir en varios eventos el año anterior, en Lima, pero también fui a varias regiones, Yanahuanca, y me pareció bellísimo todo el trabajo pedagógico que se está desarrollando allí. Un saludo también a las autoridades educativas, a UNESCO, por esta invitación. Estamos en nuestros hogares, estamos conectados y creo que hemos sido abocados a unas problemáticas que se han presentado. Yo creo que ninguno de los maestros que estamos
y de las maestras que estamos laborando, habíamos estado preparados para un tipo de acción así. Nuestras carreras de licenciatura, nuestra formación pedagógica, siempre nos enseñó a generar una interacción directa con nuestros niños, niñas, jóvenes, con nuestro público, pero no estábamos formados para el tema de la virtualidad. Para mí ha sido muy importante. Yo soy maestro también hace 21 años en docencia, en colegio público, en escuela pública, también con universidad, y ahora tengo la oportunidad de dirigir el Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico, que es, en su razón es muy similar al FONDEP, donde está dirigiendo el profe Raúl Cadillo. Un gran saludo para él también. Bueno, les comparto. Esta experiencia tiene que convertirse en una forma en que podamos ver de manera divergente el problema. Planteémonos esta acción como un reto. Es un reto, si lo miramos, la escuela ha venido en un estancamiento hace décadas. Estamos viviendo la misma escuela de inicios de siglo. Se han involucrado otras temáticas, pero es la misma base. En este momento estamos rompiendo el paradigma, o sea, veamos esta situación más allá de las problemáticas sociales que trae, veámosla como una oportunidad de crear algo nuevo. No va a ser lo mismo la educación del COVID a la posterior al COVID, ¿sí? Y por ello es muy importante que replanteemos lo que estamos haciendo desde nuestros hogares. Hay algo fundamental, y es que nos hemos hecho un punto de convergencia a todas las herramientas tecnológicas con todas las dificultades. No todos tienen conexión, no todos tienen un computador, no todos tienen un teléfono móvil. Básicamente en esta temporada este aparato se nos ha convertido en el vínculo con el mundo, con nuestra sociedad. Es muy importante que no perdamos, voy a poner 3 referentes. El primero, la relación con el tema socioemocional es fundamental. Yo he continuado haciendo mis clases desde mi casa, desde el salón de mi casa, desde la sala de mi casa, y he trabajado básicamente una línea que venimos generando hace varios años, que se llama Pedagogía del Loto, que es el tema de la respiración, el tema de el estar autorregulándonos emocionalmente, porque el hecho de estar en nuestro espacio, por lo menos aquí en Colombia, ha generado que si la jornada era de 6 horas o de 8 horas, ahora se ha multiplicado, ahora son 10, 12, 14 horas, más la conexión con los papás, con los estudiantes, más el estrés, vives pegado al computador. Además de eso, viene la relación con los niños, con las niñas en la casa, con la familia, con la esposa. Entonces, esto genera unas dinámicas diferentes. Es muy importante el tema socioemocional, saber qué respuestas dar. Yo tengo aquí una campaña que la hemos hecho en el país y ha tenido repercusión a nivel de toda Bogotá, que son 11 millones de habitantes, pero también a nivel del país por el Ministerio de Educación Nacional. La campaña que hemos hecho es que el COVID no te robe la sonrisa, que el COVID no nos robe la sonrisa. ¿Por qué? Porque la situación nos lleva a perder la humanidad. ¿Y qué me refiero? El carácter de la humanidad. Normalmente somos latinos, somos de contacto, somos andinos, somos del abrazo, ¿sí? El abrazo, el contacto kinético. Y ahora nos hemos visto inmersos en una tarea que es alejarnos, perder el contacto proxémico, perder el contacto kinético. ¿Y qué hace eso? Pues claro, estamos tomando una distancia social de protección, pero ahora la estamos haciendo virtual. Entonces, yo los estoy en este momento mirando, ustedes están en sus hogares, en sus casas, en sus apartamentos o departamentos, en sus espacios con su familia, y yo estoy entrando a través de lo visual y lo auditivo, por su micrófono, por su pantalla. Entonces, esto nos lleva a una relación diferente, pero no olvidemos que en la casa es esencial la relación con la familia, cuidarnos, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Por otra parte, es esencial, hay unos tips que les estoy brindando, y es la respiración.
El ser conscientes de la respiración. Normalmente la respiración se nos convierte en un acto mecánico en el que intercambiamos oxígeno por otros gases, gas carbónico y demás, pero es esencial respirar, respirar conscientemente. Cuando tú respiras conscientemente, cierras los ojos, tomas el tiempo de disfrutar el aire. Esto pertenece en el mundo del neuroscience o de la neurociencia a técnicas somáticas de autorregulación, ¿sí? Y son ancestrales, tienen 4.000, 5.000 años. Respirar, el pensar, porque muchas veces por estar en el aislamiento, por estar pensando en cumplir las tareas, por estar pensando en las labores, aquí ha existido un numeral muy famoso que es numeral no más tareas. Entonces los niños ponían numeral no más tareas porque les multiplicaron la labor y los profes también, numeral no más por favor, porque la labor estaba ascendiendo tanto que está generando dinámicas de estrés. Entonces, claro, el estrés, recuerden, se somatiza en diferentes partes del cuerpo. Se somatiza a nivel muscular o extramuscular, a nivel de nuestros órganos, a nivel de la relación, de las respuestas que le damos a nuestra familia. Por ejemplo, si estamos afectados, alterados, claro, la respuesta y la reacción inmediata va a ser una reacción que muchas veces no está regulada por lo cognitivo, sino netamente por una respuesta casi de estímulo y acción no pensada que se convierte en instintiva y esa daña. Entonces, es posible y que en la casa se te presente alguna situación. ¿Qué recomendamos? Respira, tomas el tiempo de regular. Recuerden la sabiduría ancestral, los abuelos decían, tómate el tiempo, piensas y luego tu respuesta está mediada por una dosis de hormonas distintas, incluso la dopamina. Entonces la respuesta va a ser un acto de amor distinto, ¿sí? ¿Qué nos está presentando? Nuevamente vuelvo al tema de la contingencia. Veamos esto mucho más allá, es la oportunidad de que nos repensemos. A mí me ha tocado aprender, y eso me parece lindo, que a los 47 años pueda estar aprendiendo cosas nuevas, porque muchas veces repetimos la misma fórmula durante 20 años y decimos, tengo 20 años de experiencia. Y lo que has hecho es repetir la misma ruta de proceso de aprendizaje que sabes que te da respuesta durante 20 años y dices, tengo 20 años de experiencia, lo que estás haciendo es la misma fórmula sin análisis. Pero ahora este punto nos ha obligado a reaprender, a utilizar herramientas como esta, como el Zoom, como el Meet, como el Google, como el Hangout. Hay muchas que estamos utilizando. Tanto que a veces no somos tan diestros en el tema y se han presentado problemas. Yo vi un video que se volvió viral la semana pasada. Un profe estaba dando su clase en Argentina y claro, obviamente, pues él tenía este foco de visión, pero su familia no, y la esposa pasa y se está justo cambiando. Claro, eso fue la imagen viral porque sus estudiantes en vivo en directo estaban viendo lo que estaba sucediendo y es aprender a manejar o dejamos el micrófono prendido o la cámara parpadea y aparecemos haciendo alguna acción que no es la mejor, la más oficial para que sea pública. Entonces esto nos ha obligado a replantearnos, a mirar qué le enseñamos. ¿Será importante enseñarles los mismos contenidos que les estamos enseñando? ¿O será más importante dirigir los procesos a otros niveles de atención? Me refiero, tuvimos una oportunidad de hacer unas clases en directo desde el IDEP, la estamos haciendo todos estos días desde las 9 de la mañana en parrilla hasta la tarde. Tenemos 46 maestros y maestras voluntarias de la ciudad que nos están compartiendo su saber a través de experiencias en vivo, como lo que estamos haciendo en este momento. Mira, ha sido maravilloso pensarse, por ejemplo, cómo el profesor de ciencias ha trascendido el contenido tradicional y nos ha llevado a poner en contexto lo que necesitamos. Entonces el profe nos dijo, me dijo, profe, discúlpame, pero me voy a hacer la clase. Él está en confinamiento en su habitación porque había viajado a España, llegó y estuvo los 14 días que le tocaron. Entonces él dijo, yo quiero hacer una clase sobre cómo vivir el COVID en mi casa, qué son las enfermedades y hablar sobre el virus, pero cómo esto nos afecta desde lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces, mira, una acción como esta se nos convirtió en una posibilidad de más allá de trabajar el conocimiento clásico del aprendizaje, repetir la información, de trabajar por núcleos problemáticos, de proponer alternativas. Aquí en este punto es muy importante, por ejemplo, las clases de cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que moverse,
El moverse produce el nivel de homeostasis, el nivel de relación diferente, la producción de dopamina, el bienestar, la alegría, la tranquilidad. Cuando tú haces ejercicio en tu casa, claro, los sistemas se regulan. Lo socioemocional, hemos dado clases ha sido lindo enseñar a respirar, meditaciones de 1 minuto, de 30 segundos para poder regularse. Un ejercicio muy sencillo de meditación es, cierra los ojos, tomas aire, te regulas, lo sientes tranquilamente, pero también focalizas que tu mente esté articulada con una acción. Puede ser un color, un pensamiento, un lugar, un paisaje, algo, pero ese minuto te alivia el día, porque estás todo el tiempo con el computador pendiente, si entregaron el trabajo, no lo entregaron, qué dijo el coordinador, si el directivo. No, ahorita es el tiempo para nosotros. Tiempo de autorregulación. Miren, obsérvenlo, si uno no lo analiza desde una perspectiva, ¿qué estamos logrando en este momento? Poder estar en casa con nuestra familia, que el trabajo lo hagas en tu hogar, no desplazarte, el ecosistema también está mucho mejor, el nivel de oxígeno, toda la fauna, toda la flora, todo el ambiente se ha mejorado en perspectiva muy alta y eso, pues hay que también verle lo positivo a lo que nos está pasando. Pero en educación este periodo es trascendental. Pasamos del tablero, creo que ustedes lo mencionan igual allá, la tiza, al pizarrón, al marcador, que puedes diagramar en la pared, al computador. Ahora estamos en lo virtual, pero lo virtual no estábamos preparados para eso. De un día para otro nos tocó prepararnos, de una semana, en una 2 semanas tuvimos que abocarnos acá. Entonces, saquémosle lo mejor. Esto para mí es un punto de investigación muy importante. Aquí en Colombia ya hemos encontrado niveles de estrés de los profes, de los estudiantes, pero queremos saber cómo están las prácticas pedagógicas. Ustedes, ¿cómo están asumiendo su práctica pedagógica? ¿Están aprendiendo? ¿Se les ha convertido en una oportunidad? Hay que hacer algo que se llama en ruta sináptica pensar divergente. ¿Qué quiere decir? Salirse del molde, salir de la zona de confort. Y quieras o no, este es un punto donde estamos saliéndonos de la zona de confort. Estamos escribiendo la historia de la educación. Acuérdense que cada 100 años, y ahí menciono a Harari, el autor del libro 21 lecciones para el siglo XXI, habla de las pandemias. Y miren que cada 100 años en la historia ha habido una pandemia. La última fue la gripe española, 1920, y mató millones. En este momento, pues nos llegó este COVID y la escuela tiene que generar un punto de inflexión, un punto en donde podamos mejorar los procesos, donde podamos ser más resilientes. Miren que ahora lo más importante que nos está dejando esto es la calidad humana, el apoyarnos, el regular nuestras emociones, el trabajar en equipo, el pensar en el otro, el que si no salimos de nuestras casas es porque estamos cuidando a los demás, estamos cuidando a la humanidad, estamos siendo seres más sociales, mucho más tolerantes, más empáticos. Hay tres palabras que me parecen maravillosas. La una es la alteridad, la otra es la otredad y la otra es la empatía. Entonces es fundamental que pensemos en esas tres acciones. La alteridad como la capacidad de reconocer y de cuidar al otro. La otredad como la capacidad de pensar en el otro. Y la empatía como la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces es fundamental que esas tres acciones las podamos tener en la vida. Alteridad, otredad y empatía. Técnicas sencillas que podemos trabajar en la casa, que son, por ejemplo, de fácil acción. Uno, respirar conscientemente. Yo les coloco una tarea a las personas que se están uniendo a mi clase, que la pueden ver a través de idep.edu.co, o ponen Alexander Rubio, ahí va a aparecer. La tarea más sencilla es en el día, en una franja, tú estás en una franja de 8 a 9, entonces en esa franja de tiempo, escoges para hacer 1, 2 o 3 respiraciones conscientes. Esto, mira, inhalo, sostener el aire, exhalo, va una, inhalo, mantienes el aire, exhalas, van 2, inhalo,
Mantienes el aire, exhalas, vas 3. 3 respiraciones las pudiste hacer en la franja de 1 hora, escoges esos 3 momentos, y a lo largo del día recuerda respirar conscientemente. La segunda, sonreír. Cuando sonríes, liberas dopamina, ¿sí? Hay una teoría que se llama las neuronas espejo o neuronas espejo. Ustedes han visto que cuando uno sonríe, las otras personas le sonríen también. Es una acción de réplica y las neuronas tienden a hacer ese efecto imitativo. Entonces, sonreír, cuando tú sonríes, el cerebro dice, ay, todo está bien, libera dopamina y te la libera. Pero también cuando estás huraño y amargado, el cerebro pues libera otras hormonas, la oxitocina, y te van a generar más estrés y angustia, ¿no? Sonríe, sonríe, ¿sí? Sonríe. Y también otro elemento muy importante que trabajamos nosotros desde la pedagogía del loto, que es respirar, pensar, actuar para educar como acto de amor, es que tu cerebro, tu ser, esté aprendiendo constantemente algo nuevo. Veamos esta acción como la oportunidad de aprender algo nuevo. Es una forma de reevaluarnos, es una forma de repensarnos, pero de aquí no vamos a hacer los mismos. Pensemos en que cada día vamos a aprender algo nuevo, a tener una acción, hagan un ejercicio nuevo. Mira, puede ser yoga, puede ser estiramiento, puede ser algo de condición física, actividad aeróbica, flexibilidad, baila, haz algo nuevo, cada día algo nuevo, cada día que puedas incorporar a tu ser va a ser fundamental porque el cerebro va a estar con alguna capacidad que se llama maleabilidad. Había un adagio que decía, el loro viejo no aprende a hablar, es mentira. Nosotros vamos a estar aprendiendo todo el momento de la vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que ya no estamos en este plano, pero vamos a estar aprendiendo. Maleabilidad de pensamiento, repito, alteridad o empatía, pensar divergente, respirar, pensar, actuar, maleabilidad de pensamiento, regulación emocional, sonreír. Vuelvo y recalco, respirar, pensar, actuar, educando como acto de amor. Esto nos ha llevado a transformar a miles de profes, a miles de niños y niñas y lograr cosas maravillosas, hasta con niños de escuela pública de situación vulnerada, logramos hacer 2 récord Guinness. O sea, hay muchos, cuando tú trabajas estas dinámicas, lo logras. Quiero agradecer a Celia de UNESCO, quiero agradecer al equipo técnico que nos está acompañando, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, maestros, maestras, directivos, orientadores, público, familias, porque yo sé que están allá. Y bueno, un placer. Alexander Rubio Álvarez desde Bogotá, Colombia, mis redes, Alex Rubio 1373, Alex Rubio 1373 por Instagram y por Twitter, Alex Rubio 1373. Un abrazo y bueno, estoy atento aquí a inquietudes y aportes. Muchísimas gracias. Alexander, gracias. Siempre un placer escucharte. Definitivamente cuando dices hay que sonreír y uno sonreía a la cámara y decía, sí, pues la sonrisa se contagia. Cuando otra persona te sonríe, tú devuelves esa sonrisa. Me quedo con los retos que nos planteas, a trabajar la alteridad, la otredad, la empatía. Y qué lindo de que esta oportunidad sea la oportunidad de aprender algo nuevo, de repensarnos el tema de la maleabilidad de pensamiento, el tema de la regulación emocional. Gracias por los tips que nos alcanzas, gracias por hacernos respirar, por hacernos desahogar, quitar el estrés, que tanto allá como aquí ya vamos como 3 semanas de cuarentena, entonces pueden que se estén alterando los ciclos normales de vida y de desarrollo que tenemos, ¿no? Esperamos que no sea nuestra última oportunidad, que estemos siempre en contacto y además todavía tenemos las preguntas en el webinar. Pero seguimos con nuestras participaciones. Y Ingrid, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, te doy la bienvenida a nombre de la Oficina de UNESCO. Nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Muy buen día. Muy buen día. Muchísimas gracias por esta invitación, por la posibilidad de dialogar con ustedes, con los maestros. Realmente creo que así sentimos también que desde nuestro encierro voluntario estamos colaborando de alguna manera con
proporcionar, seguir interactuando, seguir compartiendo las experiencias para también ir enriqueciendo nuestra educación. Y quería preguntarte cómo estás viviendo esta cuarentena en casa, cómo te has organizado. Si nos cuentas chiquitito antes de empezar con nuestro tema. Bueno, somos una familia corta de 4 personas, distribuyendo responsabilidades entre nosotros para hacer los alimentos, para hacer un poco de ejercicio siempre diario, para conectarnos con algunas otras colectividades, siempre haciendo lo que nosotros llamamos rogativas, ¿no? En torno a la espiritualidad andina. Es parte de uno de los aspectos que yo cultivo mucho. Y bueno, nos conectamos a través de estos medios tan eficaces como son las tecnologías de la información, e intentamos desde esa reflexión, desde ese sentir, desde ese pensar, también contribuir en este proceso de regenerarnos, de afrontar esta pandemia, ¿no? Ingrid, hablamos de la cuarentena en casa, pero en el área rural, en las comunidades, ¿cuál es el concepto de casa? Justamente, hace poco tuvimos una reunión similar compartiendo con algunos expertos, entre ellos Grimaldo Rengifo, y uno de los temas de discusión era este, es decir, cuando estamos hablando de casa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque desde nuestra mirada en las ciudades podemos estar pensando de las 4 paredes de nuestra vivienda, ¿no? Donde están ubicadas nuestro espacio para descansar, para alimentarnos, eventualmente para hacer nuestro trabajo en casa, que es fundamentalmente ligado a estas nuevas tecnologías o a la lectoescritura, ¿no? Yo creo que si miramos más allá, si nos vamos hacia los espacios rurales justamente, o al de las comunidades de pueblos originarios, el territorio, la casa es entendida con una visión más bien expansiva, ¿no? Expansiva porque no comprende solamente ese espacio de vivienda, sino comprende también todos estos espacios de cuidado que son responsabilidad de la familia, ¿no? Es la chacra, o es el bosque, o es la cancha donde se cuidan el ganado en las zonas altas, ¿no? Entonces, estar en casa para una familia que vive en este contexto es estar en todos esos espacios, y no significa solo quedarse en la vivienda, porque además hay una responsabilidad social detrás de su rol, ¿no? De producir alimentos o de cuidar a los animales para la alimentación, y es que tienen que aportar con eso al sostenimiento de la propia familia y también de la sociedad en general. Y por otro lado está esta mirada de que la casa, en esta perspectiva de nueva ruralidad, no se queda solo en mi territorio rural, ¿no? Una parte de la familia siempre está en la ciudad. Entonces, esa también es parte de la casa, ¿no? Y a la cual hay que ayudar en este momento porque además hay algo bien interesante que está sucediendo en las familias que se dedican a la agricultura, ¿no? Se valora que en este momento el alimento sano y fresco es lo más valioso, entonces hay que hacer llegar eso a esta familia extensa. Entonces, yo creo que ha sido bien interesante cómo este proceso ha activado o ha puesto de manifiesto, ha puesto en el escenario público esta noción de cuidado cariñoso que las comunidades nuestras, andinas, amazónicas, tienen, y que se activa mucho más en época de crisis, ¿no? Ese cuidado no se limita al individuo y a su entorno más cercano. Yo cuido de mi familia, ¿no? De que estemos encerrados en nuestra vivienda, sino más bien ese cuidado que se corresponde con esos otros, ¿no? Que se asume o como familiares que pueden vivir lejos, pero también con esos otros que requieren de lo que yo produzco, ¿no?
Y ahí hay generosas acciones que se han difundido mucho por las redes, ¿no? Como los pueblos Cocama, algunas comunidades Cocama compartiendo con habitantes de Nauta su producción de plátanos, porque saben que eso es fundamental en la dieta de esa localidad y lo comparten generosamente, pero en esta mirada de reciprocidad fundamentalmente, ¿no? O los agricultores de Chota llevando productos a la ciudad de Chota, ¿no? Y velando por la existencia de algo común, que es la vida de todos, ¿no? Y que se ubica en la esencia de la ciudadanía intercultural. Yo creo que esta mirada del bien común, ¿no es cierto?, de a qué aporto yo, está muy clara en las comunidades y en las familias que viven produciendo en zonas chacareras o ganaderas o en los espacios amazónicos donde hay interacción con los bosques, ¿no? Entonces ahí un poco la pregunta es cómo el Estado en reciprocidad considera esas formas de mirar lo que es la casa, ¿no? Quedarme en mi casa, y cómo también considera estas formas de afrontar la crisis que tienen las familias, que es una forma de afrontarla de manera expansiva, no solo pensando en ella misma, ¿no? Y de garantizar también desde su rol su aporte al bien común. ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Cómo se va incorporando en estas distintas medidas de emergencia que se van dando y que deberían contemplar justamente esta perspectiva intercultural, ¿no? Ahora, viste desde los aprendizajes, porque creo que los grandes desafíos que tenemos ahora como maestros es ponernos en la primera línea, ¿no es cierto?, de intentar generar aprendizajes a partir de los recursos que tenemos sin la presencialidad de esa interacción con los estudiantes. Entonces, yo creo que visto desde los aprendizajes, lo primero que tenemos que reconocer los maestros es que la socialización en casa de estos jóvenes y estos niños se da en ese marco, ¿no es cierto? Los niños y los jóvenes viven cotidianamente este desafío de tener que articularse a la tarea de mantener el bien común, es el rol que les compete. Es decir, mantener el bien común no es algo de lo cual hablan y a lo cual se refieren de manera teórica, ¿no es cierto? Lo viven la reciprocidad en acción, ¿no? Producen para el bien común como un hecho, ¿no? Como un ejemplo ajeno. Entonces, si ellos están en esa acción justamente articulados con su familia, ¿cómo es que nosotros desde la escuela podemos valorar ese rol, valorar esas acciones que los niños están desarrollando en sus hogares, articulados con sus padres, ¿no es cierto? Y poner sobre el escenario público justamente este rol que ellos desempeñan y equilibrar un poco estas condiciones de inequidad en la que siempre están vistos, ¿no? Los o postrados o evidenciados nuestros pueblos andinos, amazónicos o nuestras comunidades rurales. Entonces, creo que ahí necesitamos, desde las estrategias que se vienen dando, que son muy, muy interesantes. Ayer estuve justamente observando varios programas de Aprendo en Casa, donde creo que hay esta perspectiva, ¿no?, de descentrarse de esta mirada más urbana y de pensarnos como país con diferentes sabidurías, con distintas experiencias que los niños van viviendo en sus territorios, pero sin embargo creo que también hay la necesidad de evidenciar el valor de algunos saberes en este momento de crisis, que son claves para la sobrevivencia, ¿no?, y la supervivencia como sociedad. Y eso creo que le otorga también a los niños, a los jóvenes de áreas rurales y a sus familias, les otorga una calidad distinta como ciudadanos, ¿no? No vistos ya como el ciudadano de segunda clase, sino como todos los ciudadanos con un rol fundamental.
para el bien común, con derechos y con responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que ya de manera concreta, si nosotros requerimos desarrollar interacciones pedagógicas con los niños a través de las nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta que estos niños no están conectados a las tecnologías todo el día. Sin duda lo hacen, ¿no? Cualquiera sea esta, radio, televisión, los celulares, que ahora se usan mucho en las áreas rurales, o el Internet. Es decir, no es parte de su única dinámica diaria, como sí lo podría ser en las ciudades, ¿no? Tenemos a nuestros niños prendidos a sus celulares todo el día o a la computadora, ¿no? Tenemos a estos niños viviendo, desarrollando otras experiencias cotidianas, ¿no? En el marco de sus actividades productivas que podríamos tomar como referencia y en torno a ellas generar reflexión sobre el valor de su cultura, ¿no? Para afirmar identidades justamente, para revalorar el sentido que éstas tienen y la utilidad social que tienen, porque lo que ocurre frecuentemente es que el ser hijo de chacarero, campesino, quechua, aguajún, ayánica, ¿no es cierto?, no es socialmente por las nuevas generaciones, por lo menos muy bien asumido, ¿no? Hay la necesidad de fortalecer esa identidad y creo que este es el momento justamente porque hay las posibilidades de mostrar que mis saberes, mi identidad, mi adscripción territorial, el trabajo que hacen mis padres, mi comunidad, es un trabajo valioso, ¿no es cierto? Es un trabajo fundamental en la conservación de la vida. Entonces, ahí hay la posibilidad de empoderar a estos niños y jóvenes, de contribuir desde la reflexión de su acción a que ellos fortalezcan su identidad, desarrollen su socioestima y entonces en torno a eso yo puedo ir planteando actividades que hagan justamente reflexionar esta actividad productiva de la cual participan, empoderar la cultura chacarera y criadora de animales o recolectora, ¿no es cierto?, desde su protagonismo para afrontar la crisis, ¿no? Y por otro lado, como docentes, creo, y en general, como ministerio, como entidades de cooperación, colocar en el escenario público una nueva valoración de los aportes de los pueblos originarios, de las culturas chacareras, ¿no? En la conservación de la vida. Yo creo que justamente esta pandemia ha cuestionado todos nuestros paradigmas y nos ha hecho refugiarnos en casa, porque toca lo medular de que es nuestra supervivencia, ¿no? Que es nuestra vida. Entonces, el temor a perder la vida hace que volvamos al escenario de la casa. Entonces, justamente, quiénes y cómo podemos contribuir a que la vida se conserve, tiene que ver mucho con esos actores ubicados en los territorios, tiene que ver con el territorio en sí mismo también, ¿no es cierto? Es cómo cuidamos esa casa común, que no es usufructo de unos pocos, que tendría que ser esa casa común que tiene que ser valorada, cuidada, conservada, criada, bien querida, ¿no? Justamente porque nos garantiza nuestra pervivencia. Y creo que en eso también nuestros pueblos originarios, andinos, amazónicos, nuestras comunidades pesqueras, nos dan muchísimos aprendizajes. Entonces, ¿por qué no compartirlos? ¿Por qué no ponerlos en el escenario ahora? ¿No es cierto? Para que sean valorados por todos.
y para que a partir de ahí se fortalezca la identidad, la socioestima y el empoderamiento de estos niños y de estos pueblos. Va por ahí un poco mi reflexión. Y bueno, sigamos caminando como docentes, intentando realmente ser sumamente pertinentes con aquello que propongamos como actividades educativas en este tiempo de educación a distancia que vamos asumiendo como reto. Sí. Ahí terminaría mi participación, Gracias. abierta a las preguntas, a los desafíos. Gracias, Ingrid, por tus aportes. Me quedo con las reflexiones que justo mencionas, el apoyo cariñoso de estas comunidades hacia nosotros, esa búsqueda del bien común que debemos tener, este saber reconocer los saberes ancestrales, ¿no? Replantearnos el momento de revalorarnos, el momento de reconocer los roles que asumimos cada uno, el momento de valorar nuestros trabajos, nuestras valías. Y sí, hay varias preguntas, ¿no? Para seguir reflexionando. Y por temas de tiempo, sí les voy a pedir que sus respuestas sean breves. Vamos a coger solo 2 preguntas para cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con Alexander. Alexander, nos preguntan en las redes algo muy puntual, nos dice una participante, es experta en artes visuales, y dice que quisiera saber en temas de materiales, cómo están manejando esta área de artes visuales y relacionados a las habilidades socioemocionales. Y también una segunda pregunta, Alexander, nos piden que nos recomiendes algunas actividades para realizar con niños pequeños de 3 a 5 años. Bien. Micrófono. Ok, la primera pregunta tiene ese espacio, es muy importante. Las artes visuales en este momento retoman una fuerza, una potencialidad enorme, ya que si tú estás más o menos mirando, este es un punto de oportunidad gigantesco. Es el espacio para crear contenidos de performance, filminutos, tips cortos, con algo esencial que es el mensaje contundente de apoyo y soporte a la comunidad. Hay algo hermoso y es que, por ejemplo, con las artes visuales, tú generas unos productos que se quedan en el imaginario del público. Es decir, cuando llega un mensaje, como ha sucedido aquí en Colombia, no sé cuál se ha utilizado allá, pero el mensaje que se ha usado aquí y en Argentina es quédate en casa. Y te hacen un pequeño performance y una acción audiovisual de segundos, pero esos 5 o 10 o 15 o 20, 30 segundos que genera el efecto, llegan como un mensaje potente. En este espacio es la oportunidad para generar contenidos cortos. Yo generaría, por ejemplo, uno que dice que respira, piensa y actúa, quédate en casa, respira, piensa y actúa, educa con amor. Y ese mensaje contundente va quedando allí. Entonces, claro, para la maestra, los maestros de artes visuales, este es un lugar muy potente porque ustedes sí tienen la experticia en estos temas. Nosotros somos más neófitos en el asunto. Y el segundo, que es el de las actividades para niños de 3 a 5 años. Mira, están algo que se llaman los asanas o posturas, que puede ser imitando los seres de la naturaleza, ¿sí? Imitando plantas, animales, el árbol, la tortuga, el gato. A los niños les encanta por su proceso de relación de aprendizaje y de desarrollo cognitivo. Ellos aprenden mucho con el juego, acuérdate de la psicomotricidad. Entonces, trabajarles muchísimo las cualidades físicas, la respiración, la flexibilidad, la elasticidad, todo llevado al autorreconocimiento. Incluso pueden crear algo que se llama el rincón de las emociones, una partecita de la casa donde el niño pueden ir, incluso el adulto, y se puede desfogar, puede hablar, puede decir lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo, en qué parte de su cuerpo. Es un estado de catarsis, de liberación, para expresar el sentir del día a día, y eso nos va a ayudar tanto a los niños como a nosotros a regular esas dinámicas emocionales. Bueno, nuevamente reitero el agradecimiento y enfatizo, para mí, maestros y maestras de las zonas rurales, para mí ustedes son los héroes, porque los niños de allí, si pasa lo mismo que aquí en Colombia,
dejan de hacer las labores educativas, pero empiezan a hacer las labores del campo, que son mucho más fuertes, pero son las que nos mantienen en las ciudades con todo lo necesario para el consumo alimenticio. Entonces ahí se hace una labor enorme y ese amor por el campo, por la tierra, por el lugar, por la chacra es esencial, y eso es a lo que nos debemos en este momento centrar la energía, porque estamos recuperando lo esencial, la naturaleza, nuestro cosmos, nuestro territorio y a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, Alexander. Ok, gracias, Alexander. Gracias por tu apoyo. Definitivamente el tiempo es nuestro enemigo. Igual, Ingrid, dos preguntas muy chiquitas, muy precisas. Nos dicen que en relación al nuevo concepto o idea de casa en la zona rural, ¿qué estereotipos pueden romperse en esta situación que estamos viviendo en familia? Y una segunda pregunta es, ¿qué reflexiones con relación al reconocimiento de epistemes, de construcción de conocimientos que ponga en valor los conocimientos de los pueblos originarios, de las mujeres, grupos que históricamente han cuidado la vida, los bosques, el agua, y no solo en la IB, sino en la educación general? ¿Qué reflexiones nos puedes aportar? Por temas de tiempo, sí te pediría respuestas breves, Ingrid. Gracias. Sí, bueno, son dos preguntas bastante complejas. Intentaré hacerlo así muy preciso. Bueno, sobre qué implicancias de esta noción de casa. Implicancias de que la movilidad no tiene que ser tan restringida en el caso de las zonas rurales, ¿no? E incluso de que varias de estas actividades requieren acción colectiva, sobre todo en zonas donde la agricultura no está tecnificada. Entonces, ahí también hay una consigna de no grandes grupos, ¿no es cierto? Bueno, no son grandes grupos, pero son por lo menos grupos familiares. Entonces, ¿cómo con el cuidado debido garantizar que estos grupos familiares tengan esas condiciones para poder hacer su trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que ahí, por eso digo, las medidas de emergencia tienen que mirarse también con una perspectiva intercultural. Y voy a lo segundo. Es cierto, yo creo que es clave que detrás de estas dinámicas de aprender en la casa nos cuestionemos respecto a lo fundamental del conocimiento, ¿no? Cómo se construye el conocimiento. Y revalorar estas formas de construcción del conocimiento que no se basan en la lectoescritura, ¿no es cierto? Que parece ser uno de los valores más importantes de la modernidad, sino que se basan fundamentalmente en una mirada del cuidado de la vida, como muy bien se ha mencionado, ¿no? Y es muy interesante cómo en el devenir justamente de nuestros afanes pedagógicos, todo el tiempo mencionamos tenemos que educar para la vida, ¿no? Como maestros. Y no miramos en torno a estas formas educativas comunitarias que todo el tiempo educan para la vida. Y muchos somos parte, además de esas, o lo hemos sido en algún momento, parte de esas formas educativas comunitarias. Hemos interactuado en ellas. Entonces, nos gana casi siempre esta mirada a que es más valioso la forma de construir conocimiento de la ciencia, ¿no es cierto?, en esta, de la abstracción que puede significar el desarrollar aprendizajes orientados desde y para la lectoescritura, ¿no? Y pierde vigencia todas estas formas de aprender y todas las capacidades, por lo tanto, que se generan a partir de esas formas de aprender, todas estas competencias que hacen que finalmente muchos de los pueblos ahora que se asientan en zonas rurales puedan estar enfrentando de mejor manera que nosotros que vivimos en las ciudades, muchas veces hacinados, esta crisis, ¿no? Esta crisis que nos confronta con lo esencial, que es la supervivencia. Entonces,
creo que es momento de valorar ambas epistemes, es decir, de dar un espacio para que cada una de ellas se desarrolle en su propia lógica, enriqueciendo justamente nuestra mirada del mundo, no solo en la EIB. Yo creo que esto nos da la oportunidad de pensar que nuestra educación tiene que ser intercultural en esencia, como también se están haciendo estos programas de Aprendo en Casa, ¿no? Una perspectiva intercultural para todos. Gracias. Gracias, Ingrid, por sus aportes. Gracias, Alexander. Gracias a ambos por su participación. Nos quedamos, como se dice, con la miel en los labios. Quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo nos sigue jugando en contra. Para terminar este webinar, vamos a compartir con ustedes 2 experiencias de docentes de Piura y Ayacucho, quienes nos quieren contar cómo están viviendo esta cuarentena. Buenos días, público en general. Me comunico desde la ciudad de las 33 iglesias en la provincia de Huamanga, del departamento de Ayacucho. Soy Alcides Aujapucla Agüipiña, docente del área de matemática en la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción del distrito de Sarua, en la provincia Víctor Fajardo de la región Ayacucho. El Ministerio ha puesto en marcha la estrategia Aprendo en Casa, con el objetivo de cumplir los aprendizajes establecidos en el Currículum Nacional de la Educación Básica. Nosotros, con directores, con docentes, con padres de familia, venimos discutiendo y analizando este punto de vista. Si nos apoyamos de la estadística, nos dice que el 70% de estudiantes en las ciudades provienen de padres de bajos recursos económicos. Solo el 60% de esas familias tienen acceso a red. Entonces, si nos vamos a zonas rurales como el distrito de Sarua, donde laboro, estos porcentajes son aún mayores. Es un tema a reflexionar. Desde mi labor como docente, en estos momentos, estos días, vengo trabajando en la mejora continua de mis documentos pedagógicos y apoyo constante en la elaboración de los documentos de gestión escolar y proyectos productivos. Hablarles de mis alumnos y mis alumnas. Muchos de ellos se encuentran lejos de su comunidad, puesto que ellos en las vacaciones migran a las ciudades en busca de recursos económicos y aún no han podido regresar a su comunidad. Entonces ellos viven en constante preocupación por la salud de sus familiares, de sus papás, sus mamás, sus abuelitos, sus abuelitas y los integrantes de su familia. Algunos de ellos ven cómo se trastoca sus proyectos de vida, ¿no? Cuando ya estaban al fin de culminar su educación básica. Mantengo comunicación constante con algunos de ellos, les doy el apoyo moral y emocional para afrontar esta situación que estoy seguro que como sociedad vamos a salir adelante. Finalmente decir o llamar a la conciencia, a la unidad familiar y reflexionar sobre las cosas más simples que necesitamos para vivir. Gracias. Buenos días, mi nombre es Heidi Guevara Guamán, docente en la institución educativa José Carlos Mariátegui Bigote, en el área de comunicación. Muy bien, en esta cuarentena pues estoy en familia, reflexionando mucho sobre esta crisis que estamos viviendo hoy en día y al mismo tiempo orientándolos para ser responsables y tomar todas las medidas que las autoridades nos están facilitando. Asimismo, también aprovechando de llevar mis cursos virtuales en Peroeduca y un curso muy interesante
del coronavirus, que nos permite capacitarnos, orientarnos, para así poder enseñarles a nuestros estudiantes. Con respecto a nuestras programaciones, nuestras unidades, nuestras sesiones de clase, también al menos estoy trabajando y agregando en nuestras situaciones significativas la problemática que hoy en día estamos viviendo, para así enseñarles a nuestros estudiantes a ser responsables, a tomar medidas con esta pandemia del coronavirus, ¿no? Con respecto al primer día de clases, creo que todos los docentes vamos a trabajar una sesión de clase exclusivamente todo de coronavirus, con el fin, como dije, de orientar a nuestros estudiantes a estar prevenidos y al menos ser conscientes de que esta epidemia no es un juego, no es una broma, sino a tomar medidas y a ser responsables. Gracias, Heidi. Gracias, Alcides de FIRE y Ayacucho, por compartir con nosotros su experiencia. Solo me queda agradecerles a ustedes por su participación. A Ingrid y a Alexander, gracias por apoyarnos siempre, gracias por estar en contacto. Esperamos poder tener otras participaciones con ustedes. Y a ustedes decirles que estén pendientes de las publicaciones que sacamos en el Face para próximos encuentros virtuales que podamos tener. Gracias desde ya. Quedémonos en casa.